Bueno, y el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional ya dictó sentencia en cuanto a los implicados en la Operación Gavilán. Ustedes saben que la Operación Gavilán, de acuerdo al Ministerio Público, era una red, una asociación de malhechores que se dedicaba a borrar datos, borrar fichas a reconocidos delincuentes, narcotraficantes, violadores, a cambio de sobornos. Entonces, en la sentencia hay algunas condenas, se logró la condena de parte de los implicados, algunos apenas a ser cumplidas en la cárcel de Najayo, a otros que fundamentalmente negociaron con el Ministerio Público, le fue dictaminada prisión domiciliaria, la mitad de la pena, y una parte prisión suspendida. Entonces, uno se pregunta dónde están o qué ha pasado con la mayoría de los fiscales que estaban siendo investigados dentro de la Operación Gavilán. En principio se hablaba de que 7 fiscales estaban siendo investigados y solo observamos que uno ha sido condenado en el dispositivo judicial, y es el señor Luis Cedeño, que era fiscalizador, Luis Peña Cedeño, fiscalizador de la Fiscalía del Distrito Nacional. Entonces, hay otros fiscales que están todavía siendo investigados sobre ese caso, pero esa investigación nunca termina. Eso tiene alrededor de 2 años y algo, y todavía no se dice lo que pasó con esos fiscales. De hecho, el fiscal de Jimaní, Sonny Adriano Rosario, que fue suspendido por ese y otros casos de tráfico de mercancía por la frontera, y también su nombre sonó en la Operación Gavilán. No se ha hablado más nunca del señor Sonny Adriano. ¿Qué pasó con Sonny Adriano y qué pasó con otros de los implicados? De hecho, una de las que recibió la mayor condena era coordinadora administrativa de la Fiscalía de Jimaní, Pilar Irene, coordinadora de la Fiscalía de Jimaní, que fue condenada a 10 años de prisión y al pago de 100 salarios mínimos. Pero también hubo personas que resultaron favorecidas con un descargo, y dentro de esa persona está una dama que se llama Dilcia Argentina Núñez, que siempre confía en su inocencia. Yo conozco a Dilcia desde hace muchos años. Dilcia es una doctora, una profesional de la medicina, que tiene mucho tiempo trabajando y atendiendo temas de salud vinculados al VIH en la cárcel de La Victoria. Entonces, a Dilcia le involucraron por un vínculo que ella tiene o tuvo con el padre de su hijo. O sea, él es esposo de Dilcia, que en un momento era acusado de ser el cabecilla de esta red, Mártires Rosario. Bueno, tenían un vínculo propio de dos personas que comparten la paternidad de un hijo, y entonces por ese vínculo la Procuraduría quiso involucrarla en este caso, pero en la justicia los jueces determinaron que no había prueba suficiente para condenar e implicar a esta joven profesional. Yo, desde que vi su nombre en ese caso, confié en todo momento que ella era una persona inocente, y sé que pasó mucho trabajo, sé que el Ministerio Público intentó
descargar toda su furia sobre su persona, pero sin embargo ella salió airosa. Y yo me alegro mucho de ella porque es una joven con la cual estudié en el bachillerato, o sea, desde muy joven. Debo tener cerca de 30 años o más, más de 30 años conociendo a Dilcia, y nunca hemos perdido el contacto, siempre nos reunimos y yo siempre confío en su inocencia, porque uno se da cuenta, y más cuando uno conoce a la persona, de qué están hechos. Uno se da cuenta para qué dan y para qué no dan. Y sabía que ella no tenía nada que ver con esa cosa. Además, señores, tenemos también que debemos tener sentido común, porque para hacer este tipo de cosas de la cual están acusados los implicados y condenados ya, los implicados en la operación Gavilán, había que tener un manejo en las interioridades de la Procuraduría General, como en efecto sucedió. Los que eran operativos a lo interno de la Procuraduría eran los que tenían esas facilidades. Lo que uno se sorprende es dónde están los fiscales, que hay muchos fiscales que recibían transferencias y recibían dinero, como es el caso del fiscal de Jimaní, que se demostró que hubo transferencias que cayeron en sus cuentas. Entonces, eso hay que aclararlo en el tiempo. Yo sé que eso afecta mucho la imagen de la Procuraduría, el hecho de que fiscales estén involucrados en actos delincuenciales y delictivos, pero hay que ser transparente ante la sociedad. Así que eso llega por el momento a un final. Ya se conoce de quiénes serán condenados, de quiénes han sido descargados, y en el caso de Dilcia, ya ella aclara su situación ante la sociedad y ante su familia de que nada tuvo que ver en ese caso de la Operación Gavilán, que fue un caso grave. Recuerden que a esa red la acusaban de alterar cerca de 16,000 expedientes, y dentro de esos expedientes habían muchos delincuentes peligrosos y muy dañinos para la sociedad, gente que estaba inclusive cumpliendo condena a 30 años, y otros como es el caso de la Jota, como es el caso de Nino Come Mezcla, que eran delincuentes de alta jerarquía a nivel de movimiento de droga, a nivel de sicariato. O sea que ojalá y eso pueda llegar hasta las últimas consecuencias, y que este tipo de facilidades no esté en manos de gente que se puedan corromper. Miren, en otro orden, ha venido evolucionando el tema Venezuela y lo que ha venido ejecutando Estados Unidos a través del despliegue de 8 buques de guerra. Ya no son 4. Se está hablando de que Estados Unidos ha mandado 8 buques de guerra hacia las costas cercanas a Venezuela, y un contingente de cerca de 9,000 hombres a bordo de esos buques. Entonces, está claro de que Maduro está sintiendo la presión. Maduro y la alta jerarquía del gobierno venezolano. De hecho, Maduro acaba de enviar una carta a la ONU donde le pide a Guterres que intervenga en la situación de Venezuela, porque ellos realmente sienten el asedio, la presión a que lo está sometiendo Estados Unidos, y están pidiendo a la ONU que intervenga ante lo que inminentemente es una presión de alto grado que busca hacer saltar del poder a Maduro. De hecho, hay un encargado de seguridad y asesor de seguridad del presidente Trump, Luis Quiñones, que ha estado describiendo en algunas entrevistas cuál va a ser el accionar de esos buques
en aguas del Caribe, y él ha dicho que no se descarta nada, o sea, no se puede descartar nada, ninguna acción de fuerza en aras del propósito por el que esto ha sido movilizado. Venezuela ha dicho que el propósito es el combate de los cárteles de la droga, sobre todo del cártel de los soles, y acusa a la jerarquía política y militar de Venezuela de ser los jefes de ese cártel. Eso está por comprobarse. Entonces, Luis Quiñones ha dicho que no se descarta nada y que si hay alguna incursión, que yo lo dudo, o sea, yo personalmente dudo que haya alguna incursión. Yo pienso que es más la presión psicológica y más la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela, presión para ver si internamente puede ocurrir algo allá en Venezuela, o una presión a ver si esos ejércitos que pertenecen a la guerrilla, que son bastante numerosos, imagínense que el Ejército de Liberación Nacional, el ELN de Colombia, y también las FARC, son ejércitos que responden y han sido protegidos durante todo este tiempo por el gobierno de Venezuela, pero este acordonamiento de las costas por parte de Estados Unidos es evidente que afecta directamente los negocios ilícitos que esta gente tiene, que ya no van a poder mover libremente el oro contrabandeado, la droga, las personas, el tráfico humano. O sea, todo esto va a estar bajo control y su tráfico ilícito se va a ver mermado, muy disminuido. Y esto es evidente, ya comienzan los analistas internacionales a pensar que esto podría llevarlos a traicionar al gobierno y a Maduro, más aún cuando hay un botín tan atractivo por la cabeza de Maduro que llega a los 50 millones de dólares. Entonces Luis Quiñones, el asesor de seguridad de Trump, dice que en caso de que haya una incursión va a ser una operación quirúrgica. O sea, no es que ellos van a invadir ese país con 30, 40 mil Marines. No, ellos han dicho que, ha dicho el señor Quiñones, que si incursionan lo harán con un bajo personal, atacando puntos muy específicos y claves y estratégicos de Venezuela, y que inclusive podrían entrar y sacar a Maduro sin que la jerarquía militar lo note y se dé cuenta. O sea, ellos tienen ubicado y saben por dónde se mueve Maduro y dónde va y dónde está su escondite, porque tienen vigilado todos esos entornos. Y de hecho, se han filtrado dos cosas. Ya los medios importantes han comenzado a desplegar en sus páginas esta información. Antes no teníamos como la participación de esos medios hablando de ese tema, pero ya el Washington Post, ya el New York Times, la revista Semana de Colombia han comenzado a hacer extensos reportajes sobre esto. Entonces se han filtrado dos cosas. Se filtra por un lado que hay conversaciones para ver si por la vía del diálogo Maduro entrega el poder y sale, por ejemplo, hacia Cuba, donde él tiene muy buenos vínculos, y de hecho la inteligencia norteamericana sabe que los cubanos son los que fundamentalmente protegen allá en Venezuela a Maduro. Y por el otro lado, entonces, hay un medio importante como la revista Semana, que acaba de publicar que se dio un acercamiento entre el canciller brasileño y el canciller venezolano Iván Gil, en donde se habría discutido la posibilidad de que Brasil tenga preparada toda una logística para rescatar a Maduro, a sus principales colaboradores, a su familia y a sus familias también, para llevarlos a Brasil en caso de que se produzca cualquier contingencia.
Entonces, esas han sido las dos cosas que se han filtrado en medios importantes. De hecho, hay mucha incertidumbre en Venezuela, sobre todo dentro del gobierno, aunque ellos no quieran admitirlo. Esa misma carta que acaban de enviar a la ONU, esos mismos movimientos que ellos están haciendo, quiere decir que hay mucha incertidumbre, hay mucha tensión a lo interno de Venezuela, y la gente espera paciente por el desenlace de esta situación, de despliegue de todos esos buques, de despliegue también en Venezuela de todo el ejército, en las fronteras con Colombia y en zonas importantes de Venezuela, y todo en torno a esta acusación de que la jerarquía venezolana es la que dirige el cártel de los soles. Hasta la próxima.